vamos a ver lo que es el encubrimiento idólatra, lo que es la negligencia y lo que es el ocultismo, la adivinación. Estos son los últimos 3 grados de ingratitud, ídolos de ingratitud que tenemos en nuestro corazón: el encubrimiento, la negligencia y el ocultismo o adivinación. Muy bien, vamos con el primero. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, por favor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 12. Dice: y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí. Aquí está hablando Moisés, ¿sí? Aquí está hablando Moisés, y vamos a repetirlo. Dice: me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Esto es tremendo. Se han hecho, dice, una imagen de fundición. ¿Sí? Aquí está la palabra imagen. Sin embargo, todo este versículo realmente tiene una enseñanza poderosa para nosotros. Aquí está hablando cómo el pueblo de Israel se apartó del camino que Dios les había mandado, y creo que ese es un mal muy común dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos en este tiempo. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sin embargo, en este versículo, la palabra imagen que aparece acá es la palabra hebrea, como lo va a ver en pantalla, la palabra hebrea maseká. O sea, no maseca, sino maseká. Sí, maseká, se parece un poco el nombre, o a lo mejor por ahí sacaron ese otro nombre, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero este es un ídolo, es una imagen que se hicieron los israelitas. Está hablando del becerro de oro y de otras cosas que también ellos hicieron. Créanme que hay mucha profundidad en todas estas cosas. Y esa palabra hebrea, maseká, que viene de una raíz, nasak, significa cobertor, significa cobijar, significa cubierta. Por supuesto que como es con ídolos, es este tipo de imágenes malignas, este tipo de cobertura o de cobijo es perverso, es de las tinieblas, no es nada bueno. Hay que entender que todo lo que menciona o lo que significa estas palabras en hebreo está enfocado al mal, porque estas son obras de Satanás. Muy bien. Por lo tanto, esta palabra imagen que se fabricaron aquí los israelitas son ídolos de encubrimiento idólatra. Y esto es algo que todos tenemos esta tendencia, porque todos tenemos este nivel de ingratitud en nuestro corazón. Todos formamos o se levanta dentro de nosotros estas imágenes maseká de encubrimiento idólatra. Por favor, no estoy hablando que estamos poseídos o llenos de espíritus. No, estoy hablando de esta naturaleza, de este espíritu que se levanta en nuestra imaginación. En nuestra imaginación formamos este tipo de imágenes nosotros también, que están personificadas por estas otras imágenes literales que en aquel tiempo se hicieron los hombres. Pero toda la escritura es para nuestra enseñanza, para conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Y el encubrimiento es un pecado que cometemos constantemente porque es ingratitud, es idolatría. Esto es bastante amplio, por supuesto, este tema del encubrimiento. Aquí solo le estamos dando el enfoque para que donde podamos conocer, entender y tener convicción que este tipo de actitudes que salen constantemente de nosotros y que si nos descuidamos nos parecen normales y ya no le ponemos atención, estas actitudes son pecado. Pero como no nos damos cuenta que es pecado, que es ingratitud para con Dios, entonces no nos arrepentimos. Y como no nos arrepentimos, estamos en problemas. Y es por eso que no experimentamos la bendición de Dios que sabemos que Él nos quiere dar, pero sin darnos cuenta nosotros mismos la bloqueamos, la alejamos con todo este tipo de actitudes que salen de dentro de nosotros. Esto es bien poderoso entenderlo. De hecho, acompáñenme a Proverbios capítulo 28, versículo 13, por favor. Proverbios 28, 13. Es clara aquí la palabra. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dese cuenta, el que encubre, ¿sí?, o mantienen ocultos sus pecados,
no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Esto es bien tremendo. Para completar un poco el entendimiento de esto, porque solo lo estamos viendo así de manera general, usted profundice en escudriñar todo lo que la palabra de Dios habla del pecado, de estar encubriendo nuestro pecado, encubriendo el pecado de otros, siendo cohechores también al consentir el pecado o la transgresión o la ofensa a Dios que hacen otros, y nosotros consentirlo, hermanos, esto nos mete en problemas con Dios. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, este versículo es tremendo. Dice: maldito el hombre que haga escultura o imagen, dice. Y esta palabra imagen es la palabra misma, maseká. Pero dice: maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, dice, obra de mano de artífice, y la pone en oculto, dice. Dese cuenta que es encubrir, y la pone en oculto, dice, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Mire, vea qué poderoso esto, o tremendo esto, o delicado esto, como le queramos llamar. Encubrir nuestro pecado o encubrir lo que sabemos que no está bien, encubrir lo que sabemos que ofende a Dios, eso trae maldición. ¿Estamos? Y es por eso, aquí la palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará. Aquí estamos encontrando la razón por la cual estamos como estamos. Pero esto es para que aprendamos y busquemos a Dios de todo corazón. Muy bien, por lo tanto, encubrir el pecado esa actitud es ingratitud para con Dios, para con su misericordia. Escuche bien, el no confesarle a Dios mi pecado, el no tener la confianza de confesarle a Dios lo que siento, lo que quisiera hacer, aunque sé que es malo, pero no tener confianza de confesarle a Dios mis pecados, mis rebeliones, mi enojo o la amargura o todo lo que tengo en mi corazón, el no confesarlo es una actitud de ingratitud para con la misericordia de Dios, para con la bondad de Dios, para con el perdón que Él quiere extendernos. Es por eso que en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a suceder? Dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar gracia y recibir el perdón y el socorro oportuno que necesitamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y eso nos va a hacer crecer en gratitud y eso nos va a meter en la vida del reino de Dios. Amén. Muy bien. Vamos con el otro tipo de ingratitud, y es la inmundicia. Es una inmundicia negligente. Y veamos, acompáñenme a Jeremías capítulo 16, versículo 18, por favor. Dice acá, en Jeremías 16, 18: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, dice Dios, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Esta palabra ídolos, que aquí habla la palabra de Dios, que se refiere que con estos ídolos se contamina la tierra de Dios. Y recuérdese que usted y yo somos tierra de Dios. Nuestro corazón es la tierra que Dios quiere restaurar, quiere obrar en nuestro corazón. Pero acá dice que estos ídolos contaminan esa tierra. Y esta palabra ídolos es la palabra hebrea shikutz, así como lo escucha, shikutz, y le va a aparecer allí en pantalla, y significa primeramente ídolo. Por eso es que todo esto es idolatría. Es por eso que hablamos de ídolos en nuestro corazón. Significa inmundo, inmundicia. Contaminar significa abominación. Qué interesante lo que significa esta palabra ídolo. Si solo lo leemos así superficialmente, usted dice, ídolo, pero la palabra ídolo realmente no nos dice mucho acá. Pero cuando usted y yo escudriñamos las escrituras como Jesús dijo, oh sorpresa, nos encontramos que este es un ídolo de inmundicia, este es un ídolo de contaminación, este es un ídolo de abominación, hermanos. Y
acá este tipo de ídolos o imágenes que levantamos dentro de nuestro corazón, de este tipo, operan en dos sentidos. O nos hacen permanecer, escuche bien, permanecer en inmundicia en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos estancan y nos hacen ver como normal todas esas actitudes de las tinieblas, esas actitudes inmundas, abominables que tenemos, porque todos las tenemos. Pero estos espíritus se encargan que lo veamos como algo normal. Pero también este tipo de ídolos nos impulsan a alimentarnos, a buscar alimentarnos de cosas inmundas, de los deleites de este mundo, de lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Nos enfoca, uno, a mantenernos en esa inmundicia en nuestro espíritu, o bien nos impulsan a estar deleitándonos en las cosas inmundas de este mundo, de los deleites y placeres de este mundo que solo nos apartan de Jehová. Pero la ceguera espiritual, el no tener entendimiento, nos puede ver o pensar que todo eso es normal, que no es para tanto de restringirse de todo lo que la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que restringir. Entonces lo tomamos a la ligera y eso nos mete en problemas con Dios sin darnos cuenta. Nos deja fuera del propósito total o pleno de Dios para nuestra vida. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, veamos a qué nos llamó Dios, para que podamos contrastar con lo que estos ídolos de inmundicia provocan o nos impulsan en nuestro corazón. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice. Vea que claro acá, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuánto lo creen? Esto es poderoso, dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Y si me acompaña a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, veamos lo que nos dice que tenemos que hacer. Porque le tengo noticias, todos tenemos contaminación en nuestro espíritu. Siempre o constantemente estamos contaminándonos en nuestro espíritu por no entender todas estas cosas, por no entender lo que se levanta dentro de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, para la cual Jesús pagó un precio para podernos liberar y sanar de toda esta naturaleza pecaminosa, de todo este carácter que es contrario al carácter divino de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y habla de las promesas de Dios que a todos nos gustan, pero vea la condición, dice, limpiémonos ¿de qué cosa? De toda, no un poco, sino de toda contaminación de alma y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué poderoso versículo. Sí. Dice, miren, tenemos unas grandísimas promesas de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dejado cantidad de promesas en su palabra y son bonitas, las queremos, las necesitamos? Pero hay que entender que hay condiciones. No basta solo con saber, no basta solo con conocer, no basta solo con decir amén cuando te mencionan una promesa de Dios. Mira, te lo digo claro, solo con decir amén no va a pasar nada en tu vida. Por más que te digan, yo te profetizo hoy tal cosa de la palabra de Dios. Sí, pero eso es para que nosotros tomemos conciencia de nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Estamos? Acá dice, teniendo tales promesas, ¿qué tengo que hacer? Limpiémonos, dice. ¿De qué cosa? De toda, no de un poco, de toda contaminación en mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar, completar la santidad de Dios en mi vida, teniendo temor, reverencia, respeto a Jehová, el Creador, el dueño de todo lo que existe. Amén. Ese es el verdadero evangelio, ¿sí? No solo es que sí hay promesas y amén suficiente. No, repito, tenemos que trabajar en limpieza, quitar toda la inmundicia que hay en nosotros. Y el no hacerlo
Escuche bien, el no buscar a Dios para que me limpie y me libere de toda esa inmundicia, el no buscar esa limpieza y santificación y ser perfeccionados en santidad, el no hacerlo es una actitud de ingratitud para el precio que Cristo Jesús pagó para que nosotros podamos alcanzar esto. Es ingratitud, es idolatría, es pecado. ¿Está claro esto? Esto es poderoso. El que tenga oídos para oír, oiga por favor. ¿Estamos? Oiga por favor. Por lo tanto, debemos de crecer en santidad. Diga conmigo, tengo que crecer en santidad. No piense que porque usted ya es salvo y usted ya fue librado de la muerte y del infierno, no piense que usted ya es santo por sí mismo. Somos santos por don y la Biblia nos llama santos, pero seamos honestos, ¿verdaderamente somos santos? No. Nos parecemos más a aquel otro que al Señor Jesús. Pero porque esto es un proceso. Aquí dice que hay que crecer en salvación, hay que crecer en santificación y llegar a la perfección en eso. ¿Estamos? Muy bien, veamos el último, el 24, ídolo de ingratitud que encontramos en la palabra de Dios. Esto es poderoso y es emocionante. ¿Estamos? Porque ahora sí tenemos mucho por qué orar. Usted ya tiene que tener ya su lista ahí de estos 24 grados de ingratitud y empezar a orar, a pedir liberación, a renunciar, a hacer todo tipo de oración para que usted alcance el propósito de Dios para su vida. Un corazón lleno de gratitud, un corazón como el de Dios. Amén. El último grado de ingratitud es la adivinación o el ocultismo. Acompáñenme a Zacarías capítulo 10, versículo 2, por favor. Esto es poderoso. Muy bien. Dice en Zacarías 10:2: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, dice. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ahora bien, en el contexto de todo esto, no tienen pastor porque no quieren. ¿Y por qué es que no tienen pastor? ¿Por qué es que andan vagando de un lado a otro como que no tienen pastor? ¿Por qué es que no sienten un consuelo genuino de Dios? Porque no se han dado cuenta que al igual que en aquel tiempo, hermanos, dentro de nosotros se levanta esta tendencia, estos ídolos terafines. Los terafines eran unos ídolos pequeños que tenían en aquel tiempo, eran chiquitos. Y los tenían en las casas, los tenían en varios lugares. Estos son los ídolos que se robó Raquel de su papá cuando se fue con Jacob. Y eran tan pequeños que los pudo esconder debajo de la montura ahí del camello, ¿verdad? Porque no eran caballos, sino camellos. Sin embargo, estos terafines tenían una significancia. Eran unos ídolos en los que ellos tenían su confianza. Escuche bien, su confianza de dirección, su confianza de protección, su confianza de seguridad en estos ídolos. Y en Ezequiel capítulo 21 vamos a ver otra parte donde aparecen estos terafines. Los terafines aparecen en muchas partes de la Biblia. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero a partir de hoy sí ya le va a poner atención a esto, ¿verdad? Son ídolos de adivinación, son ídolos de ocultismo, como vamos a ver un poco más. En Ezequiel 21:21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada o entre dos caminos, al principio de dos caminos, dice, para usar de adivinación. Dese cuenta, para consultar, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó, dice, a sus ídolos. Estos son terafín, esta palabra ídolos acá es terafín, y miró el hígado. O sea, prácticamente es hechicería, ocultismo. Aquí estaba el rey de Babilonia, que tenía que tomar una decisión por qué camino ir, y lo que hizo fue usar de adivinación. Consultó a estos ídolos terafines para saber qué tenía que hacer. Y esta palabra terafín, que en hebreo es lo mismo, terafín, significa iniquidad, significa sanador, pero obviamente un sanador de estos, de las tinieblas, pues de adivinos. Significa terquedad, significa ídolo familiar. Estos terafín son ídolos, escuche bien, ídolos de adivinación o de ocultismo utilizados
para protección. Escuche bien, para protección personal o de la familia. Aquí hay dos lados en esto. Por un lado, abra bien sus oídos, por favor. Estos terafín se refieren a lo que ahora son los amuletos, las pirámides, las herraduras, la trenza de ajo que usted ya no cuelga. No, espero que ya no. ¿Sí? A eso se refiere. Todos los que ponen esas cositas o cargan esos amuletos o se ponen esto o la patita de conejo y qué tantas cosas, están poniendo su confianza de seguridad, de dirección en esos amuletos. Y eso, escuche bien, es practicar adivinación, es ocultismo. Y es ingratitud para con la dirección que el Espíritu Santo nos quiere dar a todos nosotros. ¿Sí? Pero también estos terafín, recuerde que los usaban para consultar. Diga conmigo, consultar. ¿Sí? Los usaban para consultar. Y es la tendencia que tenemos ahora, o se tiene mucho el pueblo cristiano principalmente, es la tendencia perversa, escuche bien, tendencia perversa de estar buscando que alguien me dé palabra profética. Sí. El hecho de estar buscando que alguien me dé palabra profética y menciona que en todo lado hay una actividad profética y ahí voy corriendo sin darme cuenta, estoy haciendo de esas personas un terafín para mi vida. Sin discernir si esas personas verdaderamente hablan por el Espíritu de Dios o solamente tienen un espíritu de adivinación, que es lo más común que se está moviendo en este tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Esto es poderoso. Y todo eso es practicar hechicería. Mire, son actitudes que no nos damos cuenta en nuestra ceguera espiritual, en nuestra enfermiza percepción de la realidad. No nos damos cuenta que el estar con ese afán, esa tendencia, a ver quién me da una palabra profética, a ver quién me dice algo. Por supuesto que siempre busco que me digan lo que quiero oír. Porque cuando me dicen, me encuentro con un verdadero hombre de Dios, una persona de Dios, y me habla por el Espíritu y no me dice lo que quiero, entonces me enojo y digo, no, esa no es palabra de Dios. Reprendo, reviro, no recibo, rechazo, todas esas cosas que decimos como cristianos. ¿O no? Pero esas actitudes, con esas actitudes estamos siendo ingratos para con Dios, para con el Espíritu de Dios. Es porque no queremos dedicar tiempo a estar en la intimidad con Dios. Porque el que pasa en la intimidad con Dios, el que tiene una vida de oración, el que tiene oídos para Dios y escucha la voz del Señor y conoce la voz del Señor, hermanos, no tiene que andar corriendo de un lado para otro para recibir dirección. Y si Dios te quiere dar palabra, hermanos, te va a agarrar de sorpresa donde quiera que estés, o te va a mandar la persona que vaya a tu casa. No tienes por qué estar corriendo detrás de las criaturas. Corre detrás del Espíritu Santo, corre a la intimidad con Dios, corre a lo secreto del Padre. Allí escucha al Padre, allí escucha al Señor, y Él te va a dar dirección. Él te va a revelar sus planes de bien que Él tiene para ti y para tu familia. Amén. Esto es poderoso. Es ingratitud para con Dios estar corre y corre detrás que me den palabra o andar con amuletos. Incluso hasta la misma Biblia se usa de amuleto, ¿sí? El hecho de cargar la Biblia debajo del brazo, como que eso ya me va a dar protección. Abrir mi Biblia en la mesita de noche y dejarla en el Salmo 91, entonces ya voy a dormir tranquilo. No se trata de eso. Mire cuántas cosas hacemos sin darnos cuenta que solo son actitudes de ingratitud para con Dios. ¿Estamos? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuándo lo cree? Muy bien, ¿qué hago ahora entonces con estos tipos de ingratitud que hay en nuestro corazón? Pues buscar la liberación y la sanidad. Con esto hemos completado 24 grados de ingratitud. Estos últimos 3 que hemos visto, hermanos, debemos de trabajarlos en oración. Ser libres del encubrimiento, esa actitud, tendencia a estar encubriendo el pecado. Ser libres, sanados, limpiados de toda inmundicia. Porque no buscar la santificación es ingratitud, porque ya Cristo Jesús pagó el precio.
Nadie tiene excusa delante de Dios para no recibir liberación y sanidad en su espíritu, para recibir liberación y sanidad en su alma. Nadie tiene excusa. Ya Cristo Jesús pagó el precio. Y no compró toda esta liberación y sanidad y restauración con algo terrenal. No lo compró con algo simple. Compró todo esto con su propia vida, con su cuerpo que por nosotros fue herido, molido, deshecho, partido. Él compró toda esta sanidad que usted y yo necesitamos con su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. El buscar liberación y sanidad de toda esta ingratitud, el buscar de corazón esta sanidad, eso es honrar el sacrificio de Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. El no hacerlo por negligencia, el no dedicar tiempo a crecer en gratitud, siendo liberados de toda esta ingratitud, el no hacerlo, con ello menospreciamos lo que Jesús hizo a favor nuestro. Menospreciamos el amor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Y el tiempo es corto. El único lugar donde podemos recibir esta liberación y sanidad es en el tiempo, mejor dicho, es acá en esta tierra. Y el tiempo se acorta. No sabemos si mañana estamos o no estamos. Debemos de buscar a Dios ahora mismo, ahora que puede ser hallado. Él está presto. Su mano no se ha cortado, dice en Isaías 59. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado, permanece extendida para salvar, para sanar, para restaurar, para levantar, para sacarnos de todo este caos con el poder de la sangre de Cristo y de su palabra. Porque está escrito: y envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Tenemos que ser sanados de toda esta ruina que hay en nuestro corazón. Se puede, sí se puede. Aprovechemos la oportunidad. Amén. Aprovechemos la oportunidad. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Y usted también en su casa, donde quiera que esté escuchando, también aprovechemos el momento para orar. Vamos a pedirle al Señor perdón por todas estas cosas. Y vamos a pedir liberación. Y vamos a ministrar liberación. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Padre eterno, gracias porque tú eres bueno y tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder confesar nuestros pecados. Y nosotros decidimos en este momento, Padre, confesar nuestros pecados, no encubrirlos más. Decidimos llamarle a las cosas así como tú le llamas. A lo que es pecado le llamaremos pecado, Padre Celestial. Y reconocemos que tenemos problemas con estos ídolos de ingratitud en nuestro corazón. Padre, reconocemos que tenemos la tendencia de encubrir el pecado, de encubrir o ser tolerantes con el pecado, Padre Celestial. Reconocemos que somos culpables, Padre, de no ser diligentes en trabajar, en buscar limpieza de toda la contaminación, de la inmundicia que hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón todavía. Padre, gracias porque ya nos salvaste, Señor, de la paga del pecado que es la muerte y el infierno. Pero reconocemos nuestra necesidad, que nos salves de toda esta contaminación, de toda la maldad que aún hay en nuestro corazón. Y reconocemos, Señor, que somos culpables de inconscientemente practicar adivinación, ocultismo, poniendo nuestra confianza en personas o en cosas para nuestra seguridad, para protección, para recibir dirección. Perdónanos por todo ese menosprecio, todo ese pecado que hemos cometido contra ti, porque contra ti solo pecamos, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, perdónanos, lávanos con la sangre de Cristo Jesús, te suplicamos.
Padre bendito, pedimos, Padre, que la sangre de Cristo fluya hacia nosotros, que seamos lavados por dentro y por fuera con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y tu palabra, Padre, obre en nosotros, nos sane y nos libre de toda ruina. Padre eterno, queremos crecer en santidad, queremos crecer en gratitud, y es por eso que a ti, Padre, recurrimos. A ti, Padre nuestro y Señor nuestro. Porque ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú, Señor Jesús, tienes palabras que liberan, que sanan, que restauran y que levantan. A ti, Señor Jesucristo, corremos. Ante ti nos humillamos, Señor nuestro y Padre nuestro. A ti te suplicamos liberación, sanidad, restauración y santificación de todo nuestro ser. Gracias, Padre eterno. Gracias porque eres bueno y tu misericordia para siempre es. Gracias, bendito Dios. Y dígale conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, tú eres todopoderoso. Y yo confío que la buena obra que has empezado en mí, tú la completas, tú la perfeccionas. Y yo seré de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios, nuestro Padre celestial. Porque lo que es imposible para mí, para mi Dios, para mi Padre, sí es posible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios nuestro Señor.